La última cantinflada del títere castrista Díaz-Canel. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El mandatario no consigue legitimarse popularmente. Díaz-Canel mantiene intacta su capacidad de cantinflar en todo lo que no debiera y ha sufrido una penúltima ocurrencia diciendo que Cuba no padece una dictadura, siendo la más antigua de Occidente. La torpeza presidencial pretende ignorar que el gobernante Partido Comunista, único legal en Cuba, está por encima de la Constitución y que su buró político está integrado por la casta verde oliva, que, incluso para enriquecerse, se acoge al ordeno y mando castrense. Si Díaz-Canel es un adalid democrático, ¿por qué entonces ataca a quienes discrepan, incluidos aquellos que buscan una solución negociada a la mayor crisis que ha padecido Cuba en su historia, no solo por cifras, sino por la incapacidad dictatorial de poner el capital humano made in revolución a favor de la nación, de todos y en contra de nadie? Pero ¿cuál es realmente el problema de Díaz-Canel? Que no consigue legitimarse popularmente como hizo Fidel Castro con las medidas sociales de la revolución y su hermano Raúl con las reformas que posibilitaron a muchos cubanos comprarse una casa, un automóvil, una línea de teléfono móvil, poner un negocio o viajar. El presidente ha tenido que bailar con la más fea, porque heredó el quiero y no puedo del general del ejército y de los desastres voluntaristas del comandante en jefe, pero su reacción criminal ante el 11 de julio y su falta de valor e ingenio político para generar un nuevo diálogo con los cubanos y librarse de la tutela verde oliva lo han llevado al fracaso en tiempo récord. La caída del turismo es responsabilidad de López Calleja y Marrero Cruz. La pandemia afectó a la mayoría de los países del mundo que sufrieron desabastecimientos temporales y parciales de bienes, pero no el desastre que vive Cuba, y las 243 medidas de Donald Trump mantenidas por Joe Biden obedecieron a la negativa contumaz de La Habana de liberar el Internet, ahora otra vez en retroceso draconiano, permitir las pequeñas y medianas empresas privadas, posibilitar que los ciudadanos tuvieran que elegir entre dos candidatos en las elecciones populares y cooperar en una salida negociada en Venezuela. En ninguna democracia se limita el uso de los amplificadores de las señales de telefonía que los ciudadanos pueden comprar libremente en cualquier tienda de barrio para mejorar su cobertura, pero ya sabemos que el tardocastrismo ni lava ni presta la batea. Cuba hace rato que dejó de ser útil como adversaria o aliada, y La Habana sigue fantaseando geopolíticamente con supuestas alianzas irrepetibles y donde comete el error de colocarse como el invitado pobre en la casa de ricos en Navidad, en vez de imitar el pragmatismo del uruguayo José Mujica, que hizo una política de izquierda, asumiendo que era uno de los purgacitos de América Latina y anteponiendo la prosperidad de su pueblo a la algarabía efímera y la empobrecedora del comunismo post-muro de Berlín. Otro hándicap de Díaz-Canel es que suele mostrarse dolido cuando algo lo afecta, como aquella vez que pretendió desmentir un meme o recientemente cuando colocó el código de familia bajo el fuego enemigo y pretendió justificar el carácter democrático del régimen que representa con una próxima consulta popular para su referéndum. Las dictaduras que se pretenden populares suelen ganar antes y ahora los referéndums con elevados porcentajes, debido a la simulación de muchos de los consultados y las presiones reales que ejerce el gobierno contra el votante, especialmente en situaciones de pobreza y desigualdad. Cuando un mandatario tilda a sus adversarios políticos de enemigos y emplea lenguaje infantil de barricada, solo consigue confirmar donde los ciudadanos están privados de esenciales derechos políticos y constitucionales, que el gobierno no duda en torcer la voluntad para favorecer sus intereses y miedos, como está ocurriendo ahora mismo con el borrador del Código Penal. Democracia no es únicamente que los ciudadanos puedan elegir a diferentes opciones políticas en distintas convocatorias electorales, sino también la separación de poderes y sistemas de precios para favorecer a los ciudadanos más vulnerables desde el punto de vista económico. La reacción tardía y errónea de la dictadura cubana a la profundización de la crisis económica estructural y a la pandemia del coronavirus dejaron en papel mojado las llamadas medidas sociales que no han logrado remontar el deterioro iniciado con el derrumbe de la Unión Soviética, principal financista de la dictadura castrista hasta 1989.
Los cubanos entendieron de golpe y porrazo que el Partido Comunista los abandona a su suerte para sujetar el poder contra recogidas de firmas para modificar la Constitución y balseros desesperados, y desde entonces, incluido el alivio chavista, Cuba no ha dejado de retroceder en todos los ámbitos. Siguiendo con las noticias, la misteriosa Orbit S.A. gestionará las remesas de la dictadura cubana. Se desconoce por completo quién está detrás de la empresa y cualquier dato relacionado con ella. El Banco Central de Cuba, BCC, ha dado licencia a la entidad financiera no bancaria Orbit S.A. para gestionar las remesas en Cuba. La empresa, constituida en La Habana en febrero de 2020, queda autorizada para tramitar transferencias internacionales desde el extranjero y prestar servicios de pago desde el exterior a través de su infraestructura por bienes y servicios debidamente autorizados según la legislación vigente. Orbit deberá ahora registrar una licencia que excluye operaciones en la que se comprometa a sus patrimonios, adelantar financiamiento a contraparte, así como realizar operaciones reservadas exclusivamente a los bancos, salvo autorización expresa del Banco Central de Cuba, según la resolución publicada. Se desconoce por completo quién está detrás de la empresa y cualquier dato relacionado con ella. Las remesas quedaron parcialmente paralizadas cuando Western Union, la principal proveedora de este tipo de servicios, suspendió sus operaciones tras el aumento de las sanciones del gobierno de Estados Unidos, entonces liderados por Donald Trump. Ese cierre se produjo en febrero de 2020, casualmente cuando se constituye Orbit S.A. Meses después, en octubre de ese año, el gobierno de los Estados Unidos prohibió oficialmente las remesas a Cuba enviadas a través de compañías controladas por los militares. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, difundió un documento en el que se señalaba que se anularían las autorizaciones relacionadas con las remesas en las transacciones que involucren a entidades o subentidades identificadas en la lista restringida de Cuba. Según datos disponibles, el 51,3% de las empresas que ofrecían entonces servicios financieros en Cuba tenían contratos con Fincimex, la empresa administrada por los militares. Desde entonces, se han cruzado múltiples acusaciones entre el régimen, que ha acusado a Estados Unidos de impedir que lleguen a las familias de los emigrados un dinero muy necesario para su supervivencia, agravada en los últimos años por la crisis y la imparable inflación, y la oposición, que afirma que si tanto le preocupa la necesidad del gobierno, deje en manos de operadores independientes de las remesas. La semana pasada, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, indicó que la Casa Blanca había recibido recomendaciones para aliviar el flujo de remesas y se espera su decisión, algo que podría ser inminente. Las remesas son uno de los salvavidas más importantes para la dictadura cubana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente